Las organizaciones públicas y privadas, en una gran variedad de industrias y sectores de servicio, han ya comenzado a descubrir los grandes retos de la maduración y especialización de mercados. Ya sea por causa de la globalización, factores de acceso comercial, madurez de tecnologías, facilidad de imitación, reducción de barreras de mercado, apertura de estándares tecnológicos o presiones de sus clientes, más y más organizaciones están ya sintiendo la intensidad de los mercados actuales. Los gobiernos también sufren cada vez más las exigencias del público por recibir servicios más eficientes. Y en estas circunstancias, todos quieren ahora encontrar formas de crecer, aunque el verdadero éxito y poder esté en lograrlo de manera rentable. Y esto requiere un esfuerzo no trivial. ¿Es este el mundo en el que se encuentran ustedes operando hoy en día? ¿Son estos algunos de los retos que afectan a sus empresas e instituciones? Trabajando en este ambiente de presión, ¿cómo podemos ser realmente exitosos? Como nos lo recuerda William Jennings Bryan, el destino no es una cuestión de probabilidades, es más bien cuestión de decisión nuestra. No es algo que debemos esperar a que llegue, más bien es algo que debemos atender. Y esto requiere un esfuerzo significativo. Las organizaciones están ya descubriendo que, sin tener ahora un firme punto de sostén, su futuro puede estar en peligro. ¿Cuál es ese sostén? Me refiero al desarrollo y adopción de una visión estratégica alcanzable, y lograr esto requiere un esfuerzo significativo. En otros programas del ITC, he hablado sobre diversos aspectos del tema de visión estratégica. En las primeras presentaciones me refería a los pasos involucrados en el proceso de crear una visión. Más recientemente me he enfocado hacia el análisis de cómo las actitudes, experiencias y formas de pensar de quienes se involucran en este proceso pueden limitar las opciones prácticas para desarrollar una visión estratégica realista. En este programa me enfocaré hacia las raíces o fundamentos para el desarrollo de visiones estratégicas, es decir, los procesos integrales para desarrollar visiones estratégicas vinculadas a la intuición. Me estoy refiriendo aquí a procesos que realmente involucran arte y ciencia. La experiencia de desarrollar una visión es análoga al viajar en el tiempo. Cuando pensamos acerca de una visión, frecuentemente damos un brinco mental hacia el futuro. Sin embargo, las buenas visiones estratégicas están profundamente cimentadas en lo mejor del pasado, en lo mejor del presente, o de lo que entendemos como dinámica de nuestro estado actual, y en el impulso de las tendencias actuales, tanto las ya reconocidas como las nuevas que podrán surgir hacia un futuro desconocido. A menos que tomemos en cuenta todas estas relaciones, la capacidad de nuestras organizaciones para adaptarse, para enfrentar y para aprovechar el futuro está en peligro. Comencemos con el pasado. Cada una de nuestras organizaciones tiene un historial que debe ser entendido como realmente fue y no como una realidad ilusoria que algún revisor de historia quisiera fabricar. ¿Qué tan frecuentemente escucha usted la conocida frase, los buenos viejos tiempos? Más bien debemos recordar los verdaderos viejos tiempos. Debemos buscar aquellos atributos que estuvieron en el corazón de nuestro éxito. ¿Qué valores impulsaron su estrategia para desarrollar su base de mercado y de clientes? ¿Qué áreas de excelencia fueron los imanes que atrajeron a los clientes a sus puertas, a sus productos y a sus servicios? ¿Qué creencias y procesos le permitieron innovar para surgir y ganarle a sus competidores? ¿Qué aspectos de su cultura organizacional permitieron la acción y la excelencia? ¿Qué dinámica y tendencias de mercado enfrentó en el pasado? ¿Cómo administró los impulsores de cambio para acelerar el aprendizaje y el crecimiento? ¿Y qué herramientas gerenciales facilitaron su éxito? A medida que hace estas reflexiones sobre su organización, usted comienza a descubrir las competencias que hicieron posible lo que ésta es ahora.
Si usted desea construir un futuro exitoso, este puede surgir solamente de sus fortalezas. Estas son la única palanca que usted tiene, aun cuando tuviera que hacer ajustes radicales para mantenerse competitivo en el futuro. Este mismo principio lo debe utilizar para fijar también sus metas personales. Por ejemplo, supongamos que usted ha descubierto que para ser un líder más efectivo, necesita mejorar la manera de comunicarse con su personal, especialmente en el establecimiento de las primeras fases de una relación. Supongamos que también, al mismo tiempo, usted se da cuenta que es muy eficaz en el trato y comunicación con sus clientes y consumidores. Si usted quiere mejorar su comunicación con su personal de trabajo, la herramienta que usted debe utilizar es su competencia de buen trato con sus clientes que ya tiene. El aplicar este conjunto de destrezas en el contexto de construir mejores relaciones con su personal, usted puede lograr su meta de apalancar sus fortalezas para dominar nuevas competencias. Como dijo alguna vez uno de mis profesores, ¿para qué tiene usted que aprender a utilizar una nueva herramienta cuando que la única herramienta que usted necesita es una que ya domina? Entonces, ¿qué competencias ha dominado en el pasado que le permitieron lograr lo que es ahora? Un análisis riguroso de su pasado le puede generar una cantidad significativa de información. Sin embargo, esta información pudiera ser incompleta. Pero tenemos la bendición de que nuestros cerebros pueden procesar grandes volúmenes de datos, vía la mente consciente con la cual manejamos importantes tareas mentales, y vía la mente inconsciente, lo que el psicólogo investigador Davis Mayer denomina el sótano de la mente, que es un espacio en donde delegamos la mayor parte de nuestra reflexión y toma de decisiones a las masas de células cognitivas, que trabaja intensamente ahí y que es el lugar en donde reside nuestra intuición, definida por Webster como la capacidad de conocimiento directo y de perspicacia inmediata, sin observación o razonamiento. Por lo tanto, además de la información analítica disponible, debemos siempre incluir las ideas intuitivas de las personas que han vivido la experiencia y la información basada en reglas y patrones que han aprendido pero que no pueden articular. Sin embargo, les quiero hacer una advertencia. Siempre traten de balancear sus intuiciones con la evidencia disponible. De no ser así, sus conclusiones pudieran estar equivocadas. ¿Por qué? Como escribió el psicólogo investigador Davis Mayer, nosotros reconstruimos memorias a medida que las extraemos de nuestro almacén, y nuestra expresión actual de una experiencia pasada pudiera ser alterada significativamente por nuestra comprensión original de ella. Regresando a nuestro concepto de viajar en el tiempo, traslademos ahora nuestra atención hacia el presente. Como en el análisis del pasado, usted debe ser riguroso en su revisión de sus actuales competencias, capacidades, potencialidades, cultura organizacional, mercados, clientes, consumidores, competidores e impulsores de utilidad. Estudie las tendencias relevantes de su ambiente actual y evalúelas desde el punto de vista de su organización. Ponga especial atención en las tendencias emergentes que parecieran preocupantes, tales como las mencionadas anteriormente, maduración y especialización de mercados, y que pudieran tener un impacto significativo sobre el desempeño de su organización. Al final del día, ¿qué es lo que ha hecho fuerte a su organización y cómo encuadra esto en su realidad de mercado actual? El reto aquí es el ser bien honesto en su evaluación, y esto no es fácil en la práctica. Una vez más, evalúe sus conclusiones a través de diferentes personas, incluyendo clientes y empleados a diferentes niveles de su organización. Tome nota de la interpretación intuitiva que hagan estas personas de lo que en realidad está sucediendo ahora. Para crear un sólido cimiento para avanzar hacia el futuro, las personas líderes del proceso deben ponerse de acuerdo en lo que cada quien percibe como la realidad actual. Deben de estar de acuerdo en los análisis de impulsores de éxito, en los supuestos sobre cómo la organización ha logrado resultados hasta ahora.
¿Qué imperativos se enfrenta en cuanto a sus capacidades y el manejo de las múltiples tendencias que afectan a su existencia ahora? Habiendo logrado estos acuerdos, los viajeros en el tiempo pueden ahora ver hacia el futuro. Como en los ejercicios anteriores, se debe realizar aquí una revisión exhaustiva de las tendencias que afectan el futuro. Existen ahora diversos grupos y profesionales especializados en articular tendencias futuras. Muchos de ellos pueden contactarse vía el Internet. Uno de estos profesionales es el Dr. James Canton. Estos son algunos ejemplos de sus 10 principales tendencias para el nuevo futuro en nuestra comunidad global, según lo visualiza él. Las organizaciones y la tecnología se han fusionado en un mismo sistema, un mismo diálogo y una misma estrategia para un mundo común. Las innovaciones se enfocarán hacia nuevos modelos productivos, empresariales y de colaboración. La captura y análisis de información del cliente con respecto al uso de productos y servicios, a sus necesidades, deseos, aspiraciones y comportamiento es un elemento crítico para el éxito de nuestras organizaciones. La capacidad de una organización para entender las tendencias claves que definirán el futuro de la tecnología, de los consumidores, de los mercados y de la sociedad en general, determinarán la sobrevivencia de las organizaciones. Las siguientes son algunas preguntas que el Dr. Canton sugiere que serán críticas. ¿Cómo afectará la cambiante demografía del consumidor su estrategia de negocios? ¿Qué cambios en su fuerza de trabajo atraerán mayor talento? ¿Cuáles son las principales tecnologías y procesos productivos que definirán las futuras ventajas competitivas? ¿Cómo afectarán sus mercados las tendencias económicas futuras? ¿Cuáles nuevas oportunidades están surgiendo ahora de la actividad científica? ¿Qué rol juega la globalización y el comercio? ¿Cuáles son las estrategias esenciales para poder construir una organización ágil y poder navegar la incertidumbre? Cualquiera que sea el tipo de su organización o negocio, aproveche las oportunidades para accesar los recursos más apropiados a sus circunstancias. Acuérdese de aprovechar las reacciones, reflexiones, perspicacia e intuición de otras personas. Armados ahora con todos estos análisis, datos, perspicacia intuitiva y tendencias, está usted ya listo para crear imágenes de su futuro, que llamaremos estados finales. Pero antes de esto, debemos preguntarnos quién debe participar en este ejercicio de viajar en el tiempo y por qué esto es importante. El proceso de desarrollar una comprensión del panorama temporal de la organización y de crear una visión estratégica debe ser impulsada por los líderes de la organización. Sin este apadrinamiento, el proceso tiene pocas esperanzas de ser valioso para la organización y pocas esperanzas de ser puesto en práctica. Pero no debe ser un esfuerzo exclusivo de los líderes. Estoy seguro que ustedes estarán de acuerdo que el análisis del pasado, presente y futuro no es algo que nuestros directivos puedan implementar de manera independiente. Ellos tendrán que involucrar a otras personas a diversos niveles. Al hacerlo, obtienen de ellas propuestas, ideas y apreciaciones de tal manera que la visión estratégica que surge es más atractiva, congruente y ambiciosa. Thomas Edison dijo alguna vez, cuando se tienen dos buenas ideas, se puede generar a partir de estas una tercera mejor. Cuando se tienen diversas personas con múltiples ideas, imagínese las posibilidades que pueden surgir. Independientemente de quién lidere el proceso, la clave es colocarse en un punto futuro, digamos 5 años o más hacia adelante. Imagine que ya llegó usted allá. Vea a su alrededor y describe en detalle cómo ve su organización, su éxito en el mercado, su posición productiva, su tamaño, etc. Describe en detalle lo que dice usted, sus compañeros de trabajo, sus clientes y sus competidores. ¿Cuál es su ambiente productivo? ¿Cuál es el clima geopolítico que enfrenta en su comunidad dentro de la organización?
¿Qué es lo que realiza con mayor efectividad su organización? ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Cuáles son los impulsores claves de su éxito? Describa ese futuro y presente utilizando todos los sentidos. Trate de ser vívido en la creación de su imagen futura. Aprovechando las ventajas del medio visual, más y más organizaciones utilizan ahora dibujos y cuadros para describir sus estados futuros. Muchas veces, durante el proceso de crear estos dibujos, las personas involucradas descubren importantes relaciones o conexiones entre diferentes componentes de la visión que de otra manera hubieran ignorado. El proceso de crear imágenes también permite incorporar aspectos emotivos. Otro beneficio importante es que este medio ayuda al grupo a articular mejor sus imágenes hacia los demás para que sean más entendibles, para que sea más claro su significado y para invitarlos a participar en el esfuerzo colectivo de lograr el estado futuro deseado. Lo más probable es que encontrarán benéfico el dibujar varias imágenes y jugar con varios conceptos e ideas hasta que surja una chispa atractiva para todos. Una técnica para hacerlo es formar varios grupos para armar un mosaico o collage con todos los dibujos para asegurar una completa aportación al proceso. Esto resulta en que sus autores describan en palabras la esencia de su sueño futuro. Para aprovechar al máximo este enfoque y su riqueza de posibilidades creativas, pudiera decidir definir varios estados finales futuros, todos ellos deseables y posibles. Esto le daría mayor flexibilidad a su planeación organizacional y le prepararía para lidiar mejor con diversos factores que pudieran impactar o afectar su viaje hacia el futuro deseado. Otra técnica que algunas organizaciones utilizan para definir estados futuros es el mapeo mental, que es un proceso de reflexión visual. Esta técnica es implementada hoy en día a través de programas de software que permiten la participación de diversas personas en la creación y revisión del proceso de visión. Algunos de estos paquetes de software incorporan dibujos artísticos para enriquecer la reflexión y para alimentar ideas intuitivas. Para quienes se interesan en penetrar en mercados globales, un ejemplo de otra técnica muy útil es la de los mapas futuros del Dr. James Canton. Este es un proceso que él utiliza para ayudar a las organizaciones a desarrollar varias perspectivas de escenarios globales. Aunque no tenemos tiempo ahora para analizar un ejemplo práctico de esta técnica, los interesados pueden visitar su sitio web en donde se presenta un artículo describiendo 3 escenarios globales para el 2010. Creo que encontrarán este ejercicio muy interesante e informativo. ¿Qué pudiera hacer su organización diferente a lo que ahora hace considerando cada uno de los escenarios propuestos? ¿Cuál sería el impacto de estos en la capacidad de su organización para lograr éxito? Si estuviera usted actualmente en el proceso de crear una visión para su organización, ¿qué cosas agregaría para enriquecerlo? Ya sea que usted haya creado una imagen futura o varias imágenes que pudieran ser probables en su caso, al realizar el ejercicio de ver del presente hacia atrás o hacia nuestro presente, usted puede formular un conjunto de opciones potenciales de crecimiento, enriqueciendo la visualización, ampliando el alcance de lo que se pudiera lograr y potencialmente dando la capacidad a su organización para hacer ajustes críticos en tiempo. Por ejemplo, Intel utiliza esta estrategia en su proceso de visión. Intel desarrolla primero una lista de 4 o 5 estados finales futuros. Cada uno de estos es posible y deseable, o como dicen ellos, todos los estados finales son futuros posibles y cualquiera pudiera ocurrir. Intencionalmente los definen muy divergentes para poder capturar una amplia gama de alternativas. Evitan considerar las alternativas en el mejor de los casos, del caso más probable
y del peor de los casos. A partir de los diferentes estados finales futuros, Intel desarrolla un conjunto de escenarios. Durante la definición de estos escenarios, revisa de nuevo todos los retos que identificaron en sus ejercicios de análisis del pasado, del presente y de las tendencias e influencias de mercado hacia el futuro. Nuevamente, la clave de esta metodología es partir del estado final futuro y trasladarse hacia el presente, en lugar de comenzar en el estado actual para luego ver hacia adelante o hacia el futuro para definir esos escenarios. El beneficio de este enfoque es el impacto que tiene en la forma de pensar de los participantes. A medida que el diálogo avanza para establecer el contexto de las estrategias, la mente del participante se abre para buscar soluciones o alternativas que influencien el futuro, ya sea de manera positiva o negativa, y no para imaginar barreras que nos cierren la mente a otras opciones. Aunque esto pareciera algo sutil, en la práctica es muy importante. El concepto no es nuevo. Aristóteles dijo, al referirse a estados futuros, que el éxito depende de vectores cambiantes. En lugar de ver del presente hacia adelante, usted debe colocarse en un punto en el futuro, y más bien ver hacia atrás. Visión estratégica, escribe David Sivit de Growth Consultants International, es un proceso que involucra a toda una comunidad organizacional para integrar su mejor perspectiva hacia atrás y hacia adelante de manera alineada. El viajar a través del tiempo, el revisar el horizonte temporal, cambiar vectores, crear estados finales que nos aseguren no solo sobrevivir, sino la habilidad para crecer. Todo esto es un esfuerzo difícil. ¿En dónde están usted y su organización en la definición de su destino? Posteriormente, me referiré a algunas consideraciones claves que afectan el desarrollo práctico de visiones estratégicas y les compartiré algunas anécdotas. Pasemos ahora a la primera sesión de preguntas y respuestas. Trataremos de responder tantas preguntas como sea posible, por ende les pedimos que solamente se haga una por llamada telefónica y que éstas sean lo más breves posibles. Pueden llamar al estudio directamente a los teléfonos o fax que aparecen en pantalla. Les recordamos que hagan sus llamadas telefónicas a distancia del monitor para evitar la interferencia. Nuestra primera pregunta viene de Puebla. Adelante, México. Su pregunta, por favor. Bueno. Sí, adelante. Buenos días. Hablo de la Escuela Normal Rural Carmen Cerdán de Teteles de Ávila Castillo, Puebla. Mi pregunta es la siguiente. En el contexto geopolítico y la historia que conllevan las instituciones, en este caso de educación, es posible y en algunas ocasiones se modifica el objetivo central por esas condiciones geopolíticas. Entonces, ¿cómo reorientar estas condiciones para que se retomen las condiciones esenciales de los propósitos de la educación? Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Y entiendo las complejidades de trabajar vivir en una situación geopolítica donde a lo mejor reciben cambios y diferentes directrices en base a los cambios. Lo que yo le sugeriría es lo siguiente. Desde un punto de vista educativo y como un profesionista en el campo, usted reconoce los elementos históricos que los han hecho fuertes y lo que funcionó. Y yo creo que una de las cosas al ver su visión y mover hacia el futuro, ¿cómo traducimos esas fortalezas? ¿Cómo traducimos el éxito al futuro? Bueno, a lo mejor parece como si es contraproductivo o lo va a retener, pero a lo mejor podrán ustedes descubrir dentro de esta nueva visión, podemos lograr lo que se quiere también. Entonces, yo la invito a que tengan una mente abierta a las posibilidades, porque así podrán salir las conversaciones. Gracias. Pasemos ahora a Sinaloa, la siguiente pregunta. Adelante, México, su pregunta, por favor. Sí, bueno. Sí, adelante, buenos días. Mire, actualmente tenemos una tendencia de globalización y de interdependencia de los mercados y de la sociedad.
y poder imaginarnos hacia el futuro cómo vamos a estar como empresa. En 5 años todo es cambiante, el ambiente, el clima empresarial, geopolítico y social. ¿Cómo podríamos hacer un ejercicio para lograr tener un acercamiento a esa realidad futura? Gracias. Bueno, es un reto porque están pasando tantas cosas. Yo creo que lo que hay que examinar y ver son las tendencias claves que tienen un mayor impacto en su institución. Claro, algunas cosas saldrán así como de la nada, pero algo que no se puede predecir o impredecible. Pero yo creo que al pensar en el futuro tendemos a pensar en más de una posibilidad. No que nos queremos enfocar en 2 o 3 posibilidades, pero después de desarrollar esas ideas hay que escoger una, pero siempre estén dispuestos a ir atrás y probar las cosas. Yo creo que es muy importante que las instituciones revisen constantemente las complejidades que están encarando y qué fuerzas están en contra. Pero también creo que si se tiene un entendimiento claro del rumbo hacia donde se dirige, se puede traducir esa información en algo que lo puede continuar al rumbo donde van. De una perspectiva global, yo creo que es bastante difícil, dependiendo del tamaño de la empresa, integrarse entonces a la comunidad global. Pero sí pienso que siempre se debe de tener como parte de la visión actual debido a las interdependencias globales. Y tener esto, simplemente estar consciente de esto. Entonces yo seguiría viendo a los que han tenido éxito en ese ambiente y sobre todo aquellas personas en su propio campo de acción para que los ayude a aprender y a mejorar su entendimiento para poder traducir esas claves de forma local. Excelente respuesta. Creo que nuestra siguiente pregunta viene de Ecuador, ¿cierto? La siguiente pregunta viene en realidad de La Habana. Adelante, Cuba, su pregunta, por favor. Muy buenos días a todos. Buenos días. Good morning. Con los cambios tan rápidos que hoy día se producen, ¿qué tan práctico es visualizar a 5 o 10 años el futuro de una organización? Muchas gracias.